Sí. Hola, muy buenas tardes a todos los participantes en España y Latinoamérica. Seguramente ya sabéis que soy Mercedes Valladares Pineda, psicóloga experta en coaching, y junto con Eduardo Laureano, quien es psicólogo coach, estamos coordinando las jornadas internacionales online de coaching y psicología de la ICP. Y bueno, hemos estado explicando a lo largo de la semana que pretendemos con estas jornadas darle continuidad a las jornadas presenciales que se realizaron la semana pasada en Huelva. Y estas jornadas se titulan Bienestar psicosocial y autocuidado emocional, porque en la AICP somos conscientes de la importancia que tiene una adecuada gestión de emociones en el siglo XXI y en todos los ámbitos de nuestra vida. Y bueno, el tiempo ha pasado rapidísimo, ha volado, hoy es el día final y por eso quería dar las gracias a todas las personas que han estado con nosotros a lo largo de esta semana. Y ahora mismo nos va a impartir un tema que promete muchísimo Isabela Aranda, los alumnos nuevos de la 11ª edición, todavía no la conocéis, pero cuando la conozcáis se va a convertir en un referente de, para vosotros. Y bien, esta es la segunda vez que me encuentro en apuros, porque ya me ha tocado presentar a Isabel y presentar a Isabel es complicadísimo debido a la acumulación de logros profesionales a lo largo de su vida. Así que, como siempre, me toca hacer un rápido resumen, simplemente para daros una idea de lo que es ella. Bueno, primero es doctora en psicología profesional, es psicóloga experta en coaching y es coordinadora del grupo de coaching y psicología coaching del Colegio Oficial de Psicólogos. Es también psicóloga sanitaria, luego pues como coach, eh, tiene muchísimas horas de vuelo, es CEO de la Escuela de Evolución Emocional, es directora del experto universitario en psicología y coaching, codirectora y profesora del máster universitario de liderazgo, dirección y gestión de recursos humanos del Colegio Universitario Cardenal Cisnero, y recientemente nos ha dado una gran noticia del cual todos nos sentimos parte de ella, y es que ni más ni menos que ha sido nominada al premio de los 100 líderes del coaching en el mundo en el World Coaching Congress que se celebrará en 2017. Enhorabuena, Isabel. Y luego pues no puedo dejar de decir que Isabel ha escrito dos libros muy interesantes. El primero es Emociones Capacitantes y el último que ha escrito es el manual del coach, que os recomiendo a todos porque incluye las herramientas más importantes para los coaches de actualidad. Y como persona, ¿qué puedo decir de Isabel? Pues que es una mujer emprendedora. Algunos dicen que es como una hormiguita que no para, está orientada a objetivos. Cuando se propone algo, lo consigue. Además, ama el trabajo en equipo, doy fe de ello, porque yo estoy con ella en el grupo de trabajo coaching y psicología, y le encanta generar ideas con los miembros de los grupos en los que participa para que a través del coaching transformemos entre todos a la sociedad actual. Isabel, bienvenida, te dejo la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ti, Mercedes, por esta maravillosa presentación. La verdad es que es un placer estar con vosotros de nuevo, con toda la ICP, pero es que al final estamos siendo ya un gran equipo, un gran grupo de personas que estamos en muchos sitios promoviendo el coaching y promoviendo lo que tú decías, ese trabajo en equipo y esa creación de nuevos futuros, ¿no? de nuevos escenarios de futuro donde las personas podamos realizarnos de una manera pues mejor, con mayor bienestar y tal. Así que de verdad que muchas gracias a ICP, muchas gracias a Carlos, muchas gracias a ti por esta oportunidad y por vernos otra vez de nuevo aquí. Así que, bueno, vernos precisamente no, pero nos oímos. Así que, amigos, buenas tardes a todos. Yo tengo una conferencia para vosotros dentro del tema de las emociones con este título: Elijo mis emociones y gestiono mi bienestar. Espero que os parezca atractivo, estoy segura, porque si no, no estaríais aquí. La idea es que querría hablar precisamente de
no tanto, que sí, que voy a hablar de qué son las emociones, sino de la capacidad que tenemos las personas para poder elegir las emociones. Como os ha dicho Mercedes, bueno, pues yo tengo una propia marca de Escuela de Evolución Emocional que estoy acreditando, ¿no? A personas que trabajan las emociones de una manera, a ver, no muy diferente, pero sí diferente. Es decir, al final todo está escrito, pero las cosas se pueden hacer de una manera o de otra. Y esta es mi dirección de Twitter, por si queréis comentar algo de lo que voy diciendo, ¿no? @_Isabel con mayúscula, Aranda con mayúscula. Bueno, amigos, pues vamos a entrar en materia, si os parece. ¿Elijo mis emociones? ¿Es esto posible? Para muchas personas, cuando le preguntas si es capaz de elegir sus emociones, te pueden decir que no, que ellas no eligen sus emociones, que las emociones, bueno, pues son algo que les supera, ¿no? Algo que les rebasa. Y esto es algo que estamos oyendo continuamente a nivel de coaching y lo que es para mí más inquietante, a nivel de coaches. Es decir, coaches que no saben lo que son las emociones y coaches que no saben ni siquiera gestionar sus propias emociones. Si yo te hago a ti esta pregunta, ¿eliges tú tus emociones? ¿Qué podrías contestar? ¿Realmente crees que puedes hacerlo? Bueno, yo te voy a dar algunas ideas sobre ello. Vamos a ver qué tal. Las emociones son auténticos filtros, si queréis, biológicos, que tienen que ver con cómo interpretamos la realidad. Son estrategias que tenemos grabadas en el ADN y que tienen que ver con precisamente poder dar respuestas más acordes, más perfectas, más adecuadas a las circunstancias en las que tenemos que responder. Son auténticos filtros y vais a ver por qué. Lo que yo quiero deciros es que nosotros no somos la emoción y muchas veces vemos en los textos, incluso gente que te está ofreciendo cursos que te dicen que emociones que te habitan. Pero ¿cómo que te habitan las emociones a ti? Serás tú la que tienes esas emociones, ¿no? Nosotros tenemos unas emociones. No estamos habitados por seres extraños a nosotros, ni son cosas ajenas a nosotros. Las emociones son parte de nuestro ADN, son parte de nuestra herencia biológica, son parte de nuestro equipamiento para vivir. Tener emociones no es solo natural, es que es absolutamente necesario. De hecho, cuando alguien no tiene capacidad emocional, no siente, no se da cuenta de sus emociones, pues es un síndrome clínico, patológico, que se llama alexitimia y que, bueno, pues conlleva el que no sabes integrarte en las estructuras sociales, no sabes convivir con los demás. Por lo tanto, las emociones son no solamente necesarias, no solamente naturales, no solamente parte esencial de nosotros mismos, son algo que nos sirve para afrontar mejor la realidad. Son esas estrategias que nos van a hacer ser mucho mejor capaces, ¿no? Mucho más capaces de poder responder de una forma adecuada. Y fijaros, a veces oímos controlar las emociones, a veces oímos gestionar las emociones, a veces oímos eliminar las emociones. Si miráis en Internet está lleno de titulares que dicen elimina las emociones negativas de tu vida. Dios mío, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo voy a eliminar yo o cómo voy a querer yo eliminar parte de mi forma de responder ante la vida? Las emociones negativas no es que sean negativas, es que nos informan sobre algo que puede ser negativo para nosotros. Y si yo las elimino de mi vida, ¿cómo me voy a enterar de los peligros que yo entiendo que son para mí? Así que de lo que se trata es de decidir qué hago con la emoción, no de eliminarla. ¿Y por qué puedo decidir qué hacer con la emoción? Pues porque los seres humanos tenemos la capacidad, como os decía, natural de tener esas emociones, pero tenemos también la capacidad de darnos cuenta de las emociones. Y por eso hablamos de inteligencia emocional. Cuando yo os digo que es una respuesta biológica, es que es una respuesta que realmente no, en principio no controlamos, es automática para nosotros. Cualquiera de nuestras emociones va a activar el sistema simpático y va a activar todos los organismos de todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿cuántas veces ante una situación de peligro os ha batido más fuerte el corazón? Es decir, nos late con más fuerza el corazón.
O a veces, fijaros que dicen de miedo se ha hecho pis incluso, ¿verdad? Em, o tenemos ante la ansiedad, tenemos el estómago contraído. ¿Cuántas veces os ha pasado también tener problemas intestinales a consecuencia de, bueno, de algún shock emocional, por ejemplo, de un gran susto? Junto a ese sistema simpático que nos activa cualquier emoción, también las emociones conllevan la información genética como para desactivarlo gracias al sistema parasimpático. Entonces, las emociones entran, efectivamente se disparan en nuestro organismo, pero después se desactivan. Tenemos que tener en cuenta en estas jornadas de bienestar que cómo nos afectan las emociones. Y fijaros, cuando el cerebro disminuye los neurotransmisores que tienen que ver con el bienestar, es decir, son neurotransmisores ligados a emociones negativas, como son, por ejemplo, la serotonina que disminuye, el litio que disminuye, las endorfinas que disminuyen y paradójicamente, en contrapartida, se incrementa el cortisol. Pues entonces nuestro organismo siente una flojedad, una apatía que podría llegar a la depresión. ¿Sabéis lo más interesante para esto que estamos diciendo de elegir tu bienestar, de elegir tus emociones? Es que mi lenguaje interno, el cómo yo me hablo, está tan vinculado con las emociones que realmente en la manera en cómo yo me estoy hablando estoy generando esto. Así que, fijaros qué importante es. Cuando yo digo, es que yo no puedo, es que soy incapaz, es que soy un desastre, no puedo soportarlo, es que mi jefe es que me hace la vida imposible, es que mi marido me hace sentir fatal, o incluso un hijo, ¿no? Es que lo hace a propósito, es que me está todo el día fastidiando. ¿Sabéis lo que pasa? Que cuando yo me hablo de esa manera, cuando yo interpreto la realidad así, cuando me digo frases que son, como veis, descalificantes, negativistas, incapacitantes, estos neurotransmisores de los que yo hablaba se ponen en acción y activan y afectan a todo el organismo, como os decía, activando todos los órganos del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Lógicamente mi bienestar no puede estar muy alto, yo no me puedo encontrar bien, capaz, feliz, con ganas de hacer cosas, porque precisamente estos neurotransmisores me están dando una información totalmente diferente. Están preparando a mi cuerpo para que no haga nada, para que no luche, para que no me atreva, para que no sea capaz de hacer nada. Bueno, pero no hay que eliminarlo, esto está aquí, esto está aquí. Por el contrario, cuando mi lenguaje conmigo mismo es diferente, por ejemplo, yo soy capaz de superar esto, bueno, que si me esfuerzo voy a lograrlo, tendré éxito. La verdad es que preocuparse no facilita las cosas, mejor me ocupo. En el fondo no va a ser tan terrible, pues seguro que lo lograré. O posiblemente no se haya dado cuenta de que me molesta lo que hace, pero bueno, al fin y al cabo, él hace lo que puede. Si mi discurso va por estos caminos, es un discurso, como veis, bueno, que sé separar lo que pienso de lo que ocurre, pues entonces justo mi cerebro está generando unos neurotransmisores diferentes. Sube la adrenalina, que seguro que conocéis porque es precisamente ese neurotransmisor que nos activa, que nos lleva a la acción, pero también la serotonina y las endorfinas en general, que son las que producen sensación de bienestar, de felicidad. La feniletilamina, también muy importante en esta sensación de bienestar. ¿Y qué pasa entonces? Que realmente mi organismo, todo mi cuerpo, toda mi mente, toda mi voluntad, todo mi ser, quiere la acción. Como veis, el mero lenguaje, el mero discurso que tengo conmigo mismo es un detonante clarísimo de las emociones que se me van a generar y, por lo tanto, del estado de bienestar que puedo generar en mí. Cuando yo decía que podemos elegir nuestra emoción, es que aquí tenemos una de las claves posibles. Simplemente escuchándonos, simplemente viendo qué es lo que nos estamos diciendo. Podemos tener una pista muy clara de hacia dónde va mi nivel de bienestar, mi nivel de estrés, es 3, es 4, es 5, es decir, esa tensión que tenemos continua por no ser capaces, porque parece que las circunstancias son tan duras que no podemos con ellas. Mirad, en el libro que ha citado Mercedes, en el libro de emociones capacitantes, yo presento precisamente un modelo de 8 emociones que son muy útiles para trabajar
Es un modelo operativo para trabajar en coaching, en educación, en liderazgo. Y entonces lo que voy describiendo es cada una de las emociones y por qué surge esa emoción. Fijaros la ira, una emoción conocida por todos, ¿verdad? La ira la sentimos, nos surge, es una respuesta biológica automática. ¿Sabéis cuándo? Cuando yo siento que algo es una amenaza. Y eso lo puedo sentir de diversas maneras. Puedo sentirlo como rabia, como resentimiento, cuando estoy continuamente en esa ira, pensando que es que me lo ha hecho, es que me lo ha jugado, es que me ha traicionado y estoy continuamente metido ahí. Pues entro en un estado emocional de resentimiento. Puedo sentirlo como furia, puedo sentirlo como mera irritabilidad. ¿Cuántas veces os ha pasado que estáis de uñas, es que estoy que muerdo, decimos? Porque estamos tensos, airados, pero a lo mejor es una ira difusa la que sentimos y a lo mejor puede ser debida simplemente a que estamos preparando pues un tema, como puede ser una presentación como esta que estamos viendo, y resulta que se me pasa el tiempo, se me agota el tiempo, que no llego y yo me siento que el tiempo, siento que la presentación, siento que mi trabajo es amenazante para mí. ¿Sabéis lo que pasa? Que esta emoción, por ejemplo, solo nos va a permitir respuestas agresivas, que pueden ser agresivas físicas, pero también pueden ser agresivas verbales, o pueden ser agresivas de pensamiento contra mí mismo. Bien, al final la ira lo que nos va a permitir es atacar. El enfado en muchos manuales está considerada una ira dirigida hacia uno mismo, hacia la propia persona. Es cuando nos sentimos atacados en nuestra integridad, en nuestro sentido del yo, y eso produce un retraimiento, me pongo a la defensiva, porque creo que me están atacando. La sorpresa es una emoción preciosa, se la suele llamar la emoción llave, porque se produce ante un sobresalto, un desconcierto, ¿verdad? Y todos los ojitos como esta criatura, la boquita, las manos se abren buscando más información que nos permita entender mejor la situación. ¿Por qué? Porque tenemos desorientación. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Y esto qué es lo que es, no? Entonces, eso nos abre la exploración. Fijaros qué emoción tan interesante, que es la que nos lleva a la creatividad, a la innovación, a buscar nuevas formas de hacer las cosas, de conocer personas, de conocer mundo, en definitiva. Se la conoce como la emoción llave porque es muy breve, es la más breve de todas y a continuación viene seguida de cualquier otra emoción. Por ejemplo, esta, el asco. El asco la sentimos cuando consideramos que algo es dañino para nosotros, ya no es una amenaza, es dañino, venenoso, repugnante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Evitarla, evitar lo que sea ese estímulo. La importancia de la tristeza en nuestra vida. Muchas personas piensan, yo recuerdo en una situación que me decían, por Dios, ¿cómo puedes decir que la tristeza es buena? Pues mirar, sí, la tristeza no solo es buena, es imprescindible, es absolutamente imprescindible para nosotros. La tristeza nos da la sensación, la información sobre algo que estoy perdiendo, algo que se separa de mí. ¿Y sabéis qué pasa? Que es una emoción que paraliza incluso el organismo, los órganos del cuerpo. ¿Para qué? Para que en ese periodo de lentitud, de inacción, podamos reintegrarnos y hacernos con la nueva situación, reintegrarnos para buscar cómo responder ante la nueva situación. Bien, es una emoción imprescindible en nuestra vida. Lo que pasa es que, claro, si dejamos que nos pueda, pues lógicamente puede dominar nuestras vidas. Venga, ¿cuál es la siguiente? La siguiente es la ansiedad. Ahí es donde está el miedo, la incertidumbre, la inseguridad. Y esta emoción la sentimos cuando hay una amenaza, sí, hay algo que es peligroso, sí, pero ¿sabéis qué pasa? Que nos vemos incapaces de responder, no sabemos qué hacer. Ahí es cuando aparece el miedo. Ahí es cuando está ese espectro de ansiedad que me produce incapacidad. No sé qué hacer. La alegría es otro tipo de emoción. Hasta ahora os describí emociones negativas. Como os decía al principio, son emociones que nos dan información sobre estímulos que vivimos en el entorno negativos, sobre cosas que vivimos como negativas para nosotros. Pero no todas son negativas. Aquí tenemos la alegría, por ejemplo. Y la alegría es una emoción que sentimos precisamente dada nuestra capacidad para vivir en sociedad.
todas estas emociones se producen en lo que llamamos el cerebro de mamífero. Lo tenemos todos los mamíferos, estas emociones. Y estas positivas precisamente se producen para poder convivir con otros. La alegría se produce ante el éxito, ante acontecimientos positivos y que refuerzan nuestra autoestima, nuestro sentido de valía. Esta emoción nos lleva al optimismo, a compartir con los demás. Es una emoción muy potente, pero que está porcentualmente mucho menos presente en la vida que las otras negativas. Pues ¿por qué? Porque por pura lógica nosotros estamos viendo más estímulos, más cosas que aparecen en nuestro día a día como negativas que como positivas. Nos queda otra emoción positiva muy importante, la aceptación o amor. De aquí es de donde parte la confianza, las ganas de abrazar a los demás, las ganas de compartir, las ganas de trabajar en equipo, por ejemplo, de coordinarnos, de estar juntos, ¿no? Estas dos emociones, la alegría y la aceptación, son emociones positivas, que son las que permiten el desarrollo de las personas y son las que permiten que las personas, bueno, mejoremos, por ejemplo, en nuestra pirámide de Maslow, subiendo ahí hacia la autorrealización, las que están vinculadas a la satisfacción de esas necesidades ya de carácter superior, de carácter relacional con los demás. Entonces, por concluir esta presentación de las emociones, hay que tener en cuenta que efectivamente nosotros somos herederos de una herencia, si queréis, miedosa, de cobardía. No en balde, nuestros antepasados peleaban, luchaban, se escondían, pero estaban tan pendientes del peligro que les permitía sobrevivir y, por lo tanto, perpetuarse. Entonces, en nuestra biología, en nuestro ADN, el peligro, lo negativo, tiene un peso muy importante. Para nosotros, para nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo, esta información negativa es crucial porque tiene que vivir con sobrevivir y significa, bueno, 3 estrategias de respuesta claves: la huida, la pelea o el esconderse, ¿no? Entonces, con esas 3 estrategias solemos vivir muchas veces de una forma inconsciente, sin darnos cuenta. ¿Qué es lo que pasa con esas 3 estrategias? Que tienen un alto coste para nosotros, nos desgastan mucho, nos producen mucho estrés, nos producen mucha ansiedad, nos producen mucho coste energético. Al final, estas emociones permanentemente en nuestra vida de alguna manera frenan nuestro bienestar. Lo bueno sería poder incrementar el porcentaje de la presencia en nuestras vidas de estas 2 emociones positivas. La emoción que tiene que ver con el poder sentirte bien con tu identidad y la de compartir. Esta fórmula de la emoción-acción es realmente importante porque nos dice que las emociones están vinculadas totalmente con el cuerpo y también están vinculadas con los sentimientos y también con los pensamientos y también con lo que hago. Esto significa que una emoción en sí misma no es algo aislado, no es algo que esté por ahí, es algo que se va a materializar en el cuerpo, que vamos a tener reacciones fisiológicas. Como decía antes, pues a lo mejor nos ponemos rojos, ¿verdad? La cara se nos pone roja de vergüenza. La vergüenza es un sentimiento, además un sentimiento de carácter cultural, porque es aprendido. Es decir, aprendemos ante qué situaciones tendríamos que tener vergüenza en un entorno cultural determinado. Los sentimientos son cómo sentimos el impacto de las emociones en el cuerpo. ¿Cómo nos sentimos? Me siento ahogado, me siento estresado, me siento con miedo, ese es el sentimiento. Mientras que la emoción es algo, como os decía, es una estrategia que el cuerpo tiene para responder. Y como veis y como os mostraba con los neurotransmisores, hay pensamientos que se vinculan con cada una de las emociones. Y como veíamos al ir recorriendo las emociones, con cada una de esas emociones podremos hacer acciones diferentes. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestro bienestar? ¿Qué podemos hacer para tener mayor inteligencia emocional? Esta es una buena noticia. Fijaros, igual que la inteligencia cognitiva pues tiene un cierto tope genético, en el sentido de que, bueno,
tenemos una predisposición y si la trabajamos llegamos a ese tope de predisposición. Quiero deciros que la formación es muy importante también ahí. En la inteligencia emocional siempre, no hay límites, siempre vamos a poder estarla desarrollando. Cada vez que hacemos un acto como este de escuchar una conferencia, cada vez que vamos a un taller, cada vez que leemos un libro, cada vez que miramos una flor y vemos su belleza, cada vez que recitamos un poema tal vez, o cada vez que una canción nos llega al alma, estamos desarrollando esa inteligencia emocional. Claro, que la inteligencia emocional se desarrolla cuando tomas conciencia de qué estás sintiendo, cuando identificas y eres capaz de poner nombre a eso que estás sintiendo, cuando lo valoras, cuando entiendes que no es malo para ti, sino que tiene su sitio y que si tú te sientes airado en este momento y sientes esto como una amenaza, la pregunta es ¿por qué me siento amenazado? No, lo adecuado no es tienes que dejar de sentirte airado, sino ¿por qué me siento airado? Así es como puedo cambiar las emociones. Bueno, este es un dibujo con mucha información, pero que es un resumen. Como os decía, toda esa fórmula de la emoción a la acción, como veis, con emociones positivas donde la serotonina prima, se producen sentimientos de seguridad, bienestar, felicidad, entusiasmo, que es lógicamente lo que estamos buscando incrementar en nuestras vidas para tener un mayor bienestar. Pero que daros cuenta de que los pensamientos que elegimos nos van a provocar estos sentimientos también. Si yo pienso, me va a ir bien, seguro que llegamos a un acuerdo, esto puede ser, pues la verdad es que es un bonito día. Esto potencia la serotonina. ¿Qué reacciones producen en mi cuerpo? Justo ese bienestar que buscamos, equilibrio, relajación, salud. Y en la acción produce unos cambios estupendos, como son que estoy disponible para escuchar a otros, que estoy disponible para empatizar con otros, que soy capaz de buscar puntos de encuentro, puntos en común con los demás, bueno, que estoy abierto a posibilidades con los otros. Bueno, también que soy proactivo, que busco nuevas oportunidades, nuevos momentos y que soy capaz de fluir con mi trabajo. Es algo que hoy en día nos apetece mucho, lo de fluir, ¿verdad? Esa sensación de disfrutar al máximo con lo que haces, sea tu trabajo, sea tu deporte, sea preparar la cena, sea estar con alguna persona querida. Ese fluir es una sensación maravillosa que está vinculado a tu sentimiento de capacidad también, a tus creencias vinculadas a tu autopercepción de lo que puedes hacer. Por contra, fijaros en las emociones negativas que íbamos viendo antes, donde prima el cortisol. Los sentimientos están ligados a frustración, a inseguridad, a rechazo. Y los pensamientos a incapacidad. Al final me pongo a la defensiva, o ataco, o me escondo. ¿Y qué es lo que provoca eso en mi cuerpo? Cosas que no nos gusta nada, que nos hacen ir continuamente a fisioterapia. Terapeuta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oís? ¿Sí? Sí. Yo sí te escucho, Isabel. No sé lo demás, por favor avisar en el chat si escucháis o no. Sí, ok. Tatiana dice que sí y Camila nos dice que no. Carlos Moya dice que sí. Pues de momento hay más personas que dicen que sí, Isabel, puedes continuar. Muy bien. Pues nada, continúo. Estaba hablando de las emociones negativas y decía que son las que nos provocan en el cuerpo estas contracturas, muchas veces enfermedades, muchas veces tensión, que nos llevan al fisioterapeuta con frecuencia y también nos llevan a tomar relajantes, ¿verdad? Y a tomar medicaciones que nos permitan rebajar el nivel de tensión corporal. Estas emociones negativas no están ligadas al bienestar. Pero como ya he ido contando, mostrando hasta este momento, no podemos, no debemos, sería un error enorme desecharlas de nuestra vida. Estas emociones negativas nos van a llevar a hacer actuaciones con error. Por ejemplo, a decir algo que no queremos en ese momento o que no es adecuado, a levantar la voz y bueno, mostrarnos agresivos, a atacar a otras personas incluso o a bloquearnos.
Estas emociones negativas, lo que necesitaríamos gestionarlas, ¿cómo necesitaríamos gestionarlas? Es entendiéndolas, es comprendiendo por qué yo me siento airado en este momento. ¿Qué me pasa a mí para sentirme amenazado por ese compañero o por ese jefe o por esa persona? Muchas veces he visto yo este ejemplo, ¿no? De alguien que te adelanta con el coche y tú, ¡guau! Que seguro que habéis conocido a alguien que reacciona con mucha agresividad cuando alguien le adelanta, ¿verdad? ¿Por qué se siente amenazado? ¿Qué es lo que hace que cuando un coche te adelante y simplemente ocupe una posición por delante de ti en la carretera, tú te sientas amenazado? Esta es una reflexión interesante, ¿no? Entonces, la idea es que mejorar nuestro bienestar tiene que ver con tomar conciencia de cómo reaccionamos, de qué nos pasa para reaccionar así, de qué estamos haciendo. Os animo a pensar un momento en una de vuestras emociones. A ver, fijaros este ejemplo que yo os ponía de cuando te adelanta un coche. ¿Qué estaba pasando? Vamos a tomaros un minutillo para buscar un momento en el que habéis reaccionado tal vez desde una emoción negativa o positiva. Elegid la que queráis porque nos vale igual para el ejemplo. Una situación efectivamente que os provocó pues mucha rabia o tal vez lo que os provocó fue mucha alegría o tal vez mucho miedo o una gran tristeza. Vale, espero que tengáis pensado alguna. La clave está en que reflexionéis. ¿Cómo me sentía yo en ese momento? ¿Cuáles eran mis sentimientos? Cada emoción tiene asociado un espectro muy amplio de sentimientos. Y cada persona, y en función de la intensidad de ese momento, de esa emoción, bueno, podemos sentirnos de una manera u otra. Por ejemplo, en el caso que yo os decía, me adelanto a un coche. ¿Cómo me sentía? Me sentía airado. ¿Y qué reacciones tenía? Pues apretaba el volante con más fuerza, empecé a decir en alto improperios contra el que me ha adelantado, levantaba la voz, gritaba. ¿Y qué pensamientos estaban asociados ahí? No quiero ni decirlos, pero os podéis imaginar, el hijo de tal y de cual, este que me ha adelantado, se piensa que es más rápido que yo, se cree que puede venir aquí con ese cochazo, ¿qué se habrá pensado? Cosas de este estilo, ¿verdad? Daros cuenta de que al pensar este tipo de cosas, se vuelve, es un círculo vicioso, se vuelve a retroalimentar los neurotransmisores negativos, se vuelven a incrementar su presencia y por lo tanto estoy prolongando una reacción que en ese momento era una simple amenaza, la estoy prolongando. ¿Qué hacía yo en esta situación? Pues por ejemplo, seguro que habéis visto a alguien que intentaba adelantar al otro, que es que le había adelantado. Y hay un pique ahí en la carretera, ¿verdad? Una pelea por uno adelantándose al otro ahí, tocando el claxon, miraditas furiosas. ¿A que habéis visto algo así alguna vez? Fijaros que ante el mismo hecho, otra persona, imaginaos que van dos, ¿no? El conductor y su acompañante. Al conductor le adelantan, le haces una pasada un poco forzada a alguien, no pasa nada. Y el de al lado le dice, ¿pero has visto ese? Te ha adelantado, pero ¿cómo le dejas? Pero que te ha adelantado. Es decir, ante la misma situación, las dos personas ven situaciones diferentes. Cuando nosotros somos capaces de pensar, de desglosar la respuesta emocional en estos componentes, automáticamente estamos tomando distancia de la emoción y automáticamente pasa, esta gestión de los neurotransmisores pasa de la zona del hipocampo, donde se han generado las emociones, pasan a ser gestionadas
por el córtex, por la zona frontal. Esto significa que ya no tengo la emoción, sino que ya soy capaz de ser consciente de la emoción y de gestionarla de otra manera yo. Ya puedo tener distancia, ya la tengo. Ya tengo distancia de lo que me está pasando. Esto es una de las mejores cosas que podemos hacer para gestionar la emoción. Este tomar distancia supone que estoy rebajando el impacto de los neurotransmisores negativos. Estoy haciendo que el parasimpático gestione mi cuerpo y por lo tanto, bueno, puede estar de nuevo equilibrado. La pregunta, por lo tanto, es, ¿puedo yo reducir el tiempo de mis emociones negativas? La respuesta, como veis, la respuesta es sí, puedes hacerlo. Con este simple desglose bastaría. Con respirar hondo también bastaría. Pero lo que sí es cierto es que el respirar hondo te va a funcionar muy bien si has hecho esto primero, porque ya has aprendido a darte cuenta de cómo estás, de lo que sientes, de lo que piensas. Y desde ahí, y desde ahí, y desde ahí responder. Fijaros lo que decía Charles Darwin. El lenguaje de las emociones es en sí mismo y sin duda importante para el bienestar del género humano. Bueno, esto ya hace algunos años, ¿no? Unos cientos de años que Darwin dio esta importancia a las emociones. Desde mi punto de vista, hoy en día se está poniendo mucho el foco, y con razón y muy bien puesto, lógicamente, en el mindfulness, en el acallar la mente, en gestionar el cuerpo desde la respiración, desde hacer prácticas con asanas, por ejemplo el yoga, y confieso que soy una fiel seguidora de todas estas prácticas. Pero me gusta ir más allá, tal vez desde mi matiz de psicóloga, ¿no? Me gusta profundizar un poco más en el sentido de, vale, todo esto son, si queréis, prácticas o ejercicios que yo hago con respecto a los síntomas. Es decir, estoy nervioso, bueno, soy capaz de reducir mi respiración y por lo tanto mis pulsaciones y por lo tanto soy capaz de regular mejor mi cuerpo. Correcto. Estoy nervioso y por lo tanto intento poner la mente en blanco, jugar, por ejemplo, a la pantalla, al sweeps de la PNL, bien, diferentes técnicas que podamos manejar o irte a un espacio bonito, un espacio en el que te dé bienestar, como puede ser un río, el mar, la montaña, la playa, ¿verdad? Cada uno busca su sitio donde estar más en armonía consigo mismo, ¿no? Estas son prácticas muy correctas y muy buenas, como os digo, pero que están en el síntoma. No vamos a la causa. A través de la explicación que yo os he presentado ahora, sí que os animo a ir a la causa. Es decir, vale, yo en este momento tengo miedo, voy a tranquilizarme. Ok, perfecto. Pero después piensa por qué tenías miedo. Pregúntate a qué se debe que tú tengas miedo ante eso. ¿Sí? El irte a la causa, el irte al por qué tengo yo esta emoción, te va a hablar seguramente de a veces incluso conflictos internos, conflictos que tú tienes a la hora de resolver cosas o de manejar cosas. ¿Por qué te acobardas, por ejemplo, ante alguien que tenga autoridad, por poner un ejemplo, masculina? ¿No? Y a lo mejor te recuerda a alguna presencia masculina que tú tuviste en tu infancia y tienes un conflicto con la autoridad masculina y de ahí te acobardas, te tienes miedo a esa autoridad y terminas un miedo que a lo mejor vino dado porque aprendiste, se condicionó porque tenías un profesor que te chillaba, pues ahora se ha convertido en que tienes miedo a tu jefe, por poneros un simple ejemplo. Entonces, a mí sí me gusta, me parece, y creo que en unas jornadas de psicología y coaching sí que merece la pena irte a cuáles son esas causas de la emoción.
¿Por qué sientes esta emoción? ¿Para qué te sirve esta emoción? ¿A dónde te lleva esta emoción? Esa fórmula que os decía yo, de ir separando tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones, tus reacciones fisiológicas y desde ahí y de todos y cada uno de ellos encontrar cuál es la emoción. Porque al final las emociones tienen que estar y no solamente tienen que estar, es que merece la pena escucharlas, merece la pena darte cuenta. Voy a poneros un ejemplo. Yo en una ocasión estaba trabajando en un proyecto en el que llevaba varios años, trabajando con ese equipo, con esa empresa, genial, ¿no? Estaba un proyecto muy atractivo. Y de repente yo notaba que me sentía desanimada, no tenía ganas de ir de nuevo a las reuniones. Ya no me hacía ilusión ir a las reuniones. Al final eso me provocaba una tensión, un desagrado, nada de bienestar, desde luego. Entonces un día me paré ante mí misma y dije, para, ¿qué es lo que te está diciendo esta emoción? Fijaros qué interesante. Me pregunté simplemente eso, ¿qué te está diciendo a ti estos sentimientos que tienes de desánimo? ¿Qué emoción hay detrás? Y me encontré que efectivamente tenía tristeza. Y me encontré que ya no me sentía vinculada a ese proyecto. Ese proyecto no se correspondía ya con dónde estaba yo en la vida, con los objetivos que me planteaba, con las cosas que quería que sí estuvieran en mi vida. Ese proyecto representaba mucho más lo que no quería en mi vida que lo que sí quería en mi vida. Para mí, en ese momento, fue un momento de lucidez y de paz tremendo, porque dije, entiendo lo que me está pasando. Y eso me permitió tomar una decisión desde mi más desde mi mejor yo, una decisión tranquila, una decisión buscando mi bienestar. Me, des- me- bueno, me desvinculé del proyecto, pero me desvinculé del proyecto no desde el desprecio que podía haber habido cuando yo tenía desilusión o desde la rabia de no me interesa. Lo hice desde el bienestar ya, desde el bienestar de entiendo, desde la paz, desde el ya sé lo que me ha pasado. Y desde ahí, bueno, comprendí que era una etapa más de mi vida y que, bueno, no tenía mayor trascendencia. Yo os aseguro que si me hubiera parado a hacerme esa pregunta en ese momento, hubiera tomado una decisión diferente. Y desde luego no la hubiera tomado con ese bienestar, con esa paz, con esa tranquilidad que la tomé. Por lo tanto, desde ese día, ya ves, fue mi propia lección, ¿no? Pero estaba simplemente aplicando la fórmula que os digo. Desde ese día, sí, me pregunto con más frecuencia, ¿cómo te sientes ante esto? ¿Qué te está pasando con esto? Y que desde ese día me escucho más ante las cosas, ante cómo estoy ante las cosas. ¿Y sabéis lo que pasa? Que como buena coach no necesito tener muchas respuestas. Lo que necesito es hacerme buenas preguntas. El mero hecho de hacerme la pregunta hace que esa situación en la que yo estoy, bueno, pues ya sea gestionada, como os digo, por el cortes, sea gestionada por la razón. Vale, y lo puedo llevar de otra manera. En general, el bienestar, como os decía, yo puedo hablarme en un lenguaje positivo, capacitante. Hemos visto los ejemplos ahí, centrados en los hechos y no en los sentimientos, como es el ejemplo que os acabo de poner. Un lenguaje generativo que me abra posibilidades, que me abra futuros, que me abra líneas de actuación, en vez de estarme diciendo lo que no puedo hacer o lo que no quiero hacer. Un lenguaje orientado a cómo estar mejor. El discurso interno es lo que más peso tiene la inteligencia emocional, es la inteligencia emocional intrapersonal, el cómo me hablo. Pero, ¿sabéis? También tiene que ver con ese expresar consciente y regularmente mis emociones. Ojo, que expresar las emociones no es como muchas veces podemos ver por ahí, ¿verdad? Que el expresa tu agresividad, golpea, machaca, grita.
Bueno, a veces alguna persona necesitará eso, sin duda alguna, pero es el poder hablar de la emoción y el poder, de una forma regulada, acorde con la situación, poder expresar esa emoción. Efectivamente, si yo estoy debajo de un puente y el tren está pasando por arriba, a lo mejor puedo gritar al máximo y nadie me oye y yo puedo desahogarme a gusto. Pero si estoy en una reunión con compañeros de trabajo, liarme a chillar probablemente no sea la mejor expresión de mis emociones. También hay otro componente lingüístico que a mí me parece que puede ayudarnos mucho a entender esta idea de cómo generarnos bienestar emocional. No es lo mismo ser que sentirse, que hacer. Yo puedo hacer las cosas más o menos bien, me puede salir algo más o menos bien o más o menos mal, pero eso no significa que yo me tenga que sentir un fracasado por ello, y mucho menos ser un fracasado por ello. Esta distinción, por ejemplo, para los chavales, los alumnos cuando están en el colegio, es una distinción imprescindible. Tendríamos que transmitirlo a los niños desde los 10, 12 años, que entendieran que equivocarte o hacer una cosa mal en absoluto significa que tú seas una mala persona. Pero llegamos adultos y seguimos sin hacer esta distinción. ¿Y sabéis lo que pasa? Es que cuando yo me siento, por ejemplo, airado, ¿sí? Cuando yo me siento airado, o me siento miedoso, o me siento asqueado de las cosas, termino pensando que yo soy y que lo que hago es, y mezclo todas las cosas. Así que de nuevo distinciones, distinguir, separar lo que es quién soy, de cómo me siento, de la emoción que tengo y del hacer, nos va a ayudar a incrementar muchísimo ese bienestar. Yo solo puedo desearos una cosa para terminar, y es que lógicamente consigas tu mejor emoción, porque ya no es solo un deseo, es que es algo que creo que está en las manos de todas y cada una de las personas, y que ese desarrollo de la inteligencia emocional, especialmente la intrapersonal, nos va a llevar a tener una vida mucho más sana, mucho más equilibrada y mucho, mucho más plena. En definitiva, a un mayor bienestar. Si queréis algo de bibliografía, disculpad, pero es que es así. Los tres de arriba son míos. Los juicios emocionales que están en cuadernos de coaching de ICF 2013 está en internet. Desarrollo muy cortito y muy bien cada una de estas emociones que hemos ido viendo. Por supuesto, mi libro de emociones capacitantes, donde desarrollo 200 páginas, muchas ideas que tienen que ver con lo que os acabo de contar. Y también en el manual del coach, donde propongo, por ejemplo, un mapa de sentimientos para entender esas emociones. Un clásico es En busca de Spinoza, de Damasio, y también el capítulo 8 de las emociones del comportamiento organizacional de Robbins. Con esta recomendación, yo solo puedo desearos el mayor de los bienestares y que tengáis, a través de vuestras emociones, una vida plena y feliz. Muchas gracias por escucharme, queridos amigos. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Isabel, por esos deseos de bienestar. Yo creo que deberíamos de establecer una práctica diaria de desearnos el bienestar todos los días para que seamos más conscientes de lo que el bienestar y el autocuidado significa en nuestra vida. Y entonces aquí ya tenemos, creo que esto es un conocido fan, admirador tuyo, Isabel, Antonio Quirós Delgado, que ha estado muy participativo. Y dice Antonio, se puede preguntar, ¿para qué tengo esta emoción? ¿Qué me aporta? ¿Cuál es la intención positiva? Correcto. Es que el mero hecho de preguntarte, hola Antonio, la verdad es que no he ido viendo el chat, no lo tengo en pantalla, pero te vi al principio. Mira, el mero hecho de hacernos las preguntas ya está cambiando lo que os decía, ya está cambiando el plano desde el que gestiono la emoción. Ya no la tienen, ya no se gestiona desde el hipocampo y pasa al cortes. No es necesario ni que me conteste. Simplemente la distancia que genera cualquiera de estas preguntas que acabamos de oír sería suficiente para ya poder manejar la emoción. Es lo que os decía al principio. El simpático activa, el parasimpático desactiva, pero yo puedo apoyar el simpático
con mi lenguaje, como hemos visto. Y ese lenguaje, la pregunta es ideal. A mí me gusta mucho esa pregunta de qué me está diciendo. Bueno, lo que tú dices, la intención positiva, es que doy por hecho, que efectivamente como yo doy por hecho que las emociones son positivas, en el sentido de que son naturales, son con naturales a la vida. Pero yo sí que me pregunto, ¿qué me está diciendo esta emoción? Y si esa es la que yo quiero en ese momento. Oye, que todas son buenas, que la ira te permite pelear y a veces necesitas estar bravo para enfrentarte a las cosas, ¿eh? Y sacar fuerza y voluntad. Y a veces la ira funciona en ese sentido. Así que, sí, ¿qué me está diciendo? ¿Cuál es la intención positiva? ¿Y qué me permite hacer? Buenas preguntas, Antonio, sí. Bueno, tenemos a Karina Salas, Isabel, que dice, me he identificado completamente con lo que comentas. Así he llegado hasta aquí. Y Qué luego bueno. dice Camila Mondaca, el ejemplo que está dando Isabel, permíteme un segundo que se me ha subido el chat, es fenomenal. No sé, Gracias, chicas. eh, dice Camila que es muy bueno porque muchas veces nos cuesta verbalizar y luego agrega Camila, se necesita generar buenas preguntas. Y continúa Karina, gracias Isabel. Tatiana dice muchas gracias. Karina, un placer escuchar tu voz que transmite tanta paz y bienestar. Y ahora Isabel, te contamos algo, que durante todos estos días hemos tenido gente de Colombia, de Chile, de Brasil, de Honduras, de México. Y Mauricio, quien está haciendo ahora una pregunta, está en La Serena, en Chile, pero es que él no está solo, sino que está con un grupo de gente en La Serena y se ha convertido en el portavoz de este grupo. Así que te preguntan, Isabel, ¿cómo hacemos para redefinir las emociones del otro, teniendo la premisa de que algunas personas modifican procesos emocionales cuya modificación solamente es por un beneficio personal, anulando al otro sujeto de toda involucración emocional? Relación entre más personas, esto entre paréntesis, Isabel. Bueno, empezando primero, qué suerte, qué gran suerte. Sí, sabía toda la gran difusión de estas jornadas, pero es una gran suerte, de verdad, amigos. Es que unirnos, estar conectados en el mundo es apasionante porque al final em, creamos futuros, creamos espacios nuevos y es, ante todo, mi reconocimiento y mi agradecimiento a todas las personas de como Mercedes y Carlos, pues sobre todo por todo este trabajo que están haciendo una y otra vez y un año tras otro, ¿no? Y bueno, si no he entendido mal la pregunta, lo que estabas diciendo, lo que te preguntabais era cuando alguien altera o afecta o cambia, actúa sobre las emociones de otra persona, ¿verdad, Mercedes? ¿Es así? ¿Sí? ¿Quieres que te la vuelva a leer? Solo la pregunta final, sí. Es que era muy larga. Sí, era un poco larga la pregunta. Entonces, ¿cómo hacemos para redefinir las emociones del otro, teniendo la premisa de que algunas personas modifican procesos emocionales, cuya modificación solamente es por un beneficio personal, anulando al otro sujeto de toda involucración emocional? Vale, gracias, Mercedes. A ver, yo creo que desde mi punto de vista, esto es una posición personal, ¿eh? Pero yo entiendo que, el alterar, el modificar o el intervenir en las emociones del otro tiene que ser una cosa muy cauta, ¿no? A mí me parece que es un problema eh, ético, ¿no? La moral, ya sabéis que es la ética personal, entonces para mí es un problema moral en el sentido de que, ¿quién soy yo para modificar las emociones de los demás? Sé que esto muchas veces, cuando lo he dicho, pues ha causado eh, respuestas de todo tipo en la gente, porque dice, sí, hombre, al coach hay que cambiarle la emoción. Pues mira, yo personalmente
y con toda humildad os lo digo, yo no soy quien para modificar la emoción del coaching. Precisamente creo que la gran potencia del coaching está en que yo voy a respetar la emoción del otro y que voy a acompañar a la otra persona para que ella decida qué emoción quiere tener. Y si ahí sí, ahí ya puedo acompañarla también para generar esa emoción, pero yo no voy a modificar su emoción. No, yo personalmente no me creo... no creo que eso deba hacerlo, ¿no? Hay situaciones en las que dices, bueno, pero anima a alguien, no sé qué. A ver, no son situaciones profesionales. Es muy diferente una situación profesional como es la del coaching o de terapia, en la cual, evidentemente, si tienes un paciente, el mero nombre del paciente ya te está diciendo que es una persona que tiene menos recursos y al cual tú sí puedes ayudarle a incrementar sus recursos. Aún en esta situación, para mí, es clave que esa persona elija qué emoción quiere tener. Les voy a explicar por qué. A mí me ha pasado, ¿eh? Lo he visto. Yo he tenido la gran suerte de supervisar mucha gente haciendo coaching. Y me he encontrado con gente que en la sesión de coaching le dice al coaching, bueno, entonces tú, ¿qué es lo que quieres? Pues estar alegre, ¿no? Tener alegría. Y le dice el coaching, no, yo lo que quiero es estar en paz. Y para mí, y lo he oído muchas veces esto, para mí esto es muy importante porque yo no soy quien para decidir qué emoción es mejor para el coaching. Él me lo tiene que decir. Y en el caso de la terapia me pasa lo mismo. Otra cosa es que yo le ayude luego a poder desarrollar, ya lo veis, a través del lenguaje, a través de ejercicios, usando técnicas, pues desarrollar esa emoción. En situación de relación personal, todos vemos gente que, bueno, pues da un meeting y encandila, enerva a la gente, ¿no? Es decir, sí que hay unas emociones colectivas que mueven, ¿no? Que provocan. Se puede hacer, claro que se puede hacer, modificar las emociones de los demás. Yo lo que os planteo, y en primer lugar, es eso, el problema ético. ¿Es esto lo que debemos hacer? ¿O debemos respetar la emoción de los demás igual que respetamos el derecho a pensar como piensan? Claro, me vais a decir, sí, pero si es que si necesita ayuda, pues si necesita ayuda está en terapia. Y en ese caso sí. El coaching no necesita ayuda, el coaching necesita acompañamiento. Y es soberano para decir qué pensamientos quiere tener y qué emociones quiere tener. Y mi único papel es mostrarle que hay diferentes emociones y que él puede elegirlas. No sé si con esto estoy contestando, ¿puedo contestar algo más? Mira, Mauricio ha puntualizado de la siguiente manera, lo pregunto, ya que es una situación que no está en la terapia. O, por Claro, ejemplo, situaciones de pareja, relaciones madre e hijo, etcétera, y que el coaching claro. puede contar en sesión. A ver, Mauricio, es que es lo que te digo yo, en lo que es la vida normal, la vida de pareja, la vida de compañeros de trabajo, la vida de familia en general, nos influimos unos en los otros en las emociones. Y naturalmente que si tú tienes un hijo o una madre o una abuela que está desanimada, pues todos tratamos de decirle, anda, anímate, venga, vente arriba, venga, que nos vamos a distraer. Y lo hacemos con toda nuestra buena voluntad. Y es muy sano, de verdad. El apoyo social, y se sabe que el apoyo social es lo que realmente da fuerza a las personas para superar momentos difíciles. Eso está ya súper estudiado. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros educáramos a nuestros hijos, bueno, nos educáramos nosotros primeros, y educáramos a nuestros hijos y a nuestros entornos a preguntarnos, ¿qué te pasa para sentirte triste? ¿Qué te pasa para sentirte airado? ¿Qué te pasa? Fijaros, en una relación de pareja, por lo típico, ¿no? Que vas, yo voy y le contesto mal a mi marido. "Ah, es que me estás molestando. ¿Qué pasa, Estas cosas pasan, que le contestas mal. Y el otro te mira con cara diciendo, ¿y qué pasa? ¿Verdad? Es decir, tenemos reacciones que son desacompasadas, fuera de lugar, inapropiadas, y el otro las ve como diciendo, bueno, ¿esta qué la pasa? Una persona que tenga costumbre de hacer estos ejercicios que hemos estado hablando aquí, pues en el caso del marido le diría, ¿qué te está pasando para contestarme así?
Y claro, ya no está hablando tu emoción, ya está hablando lo que yo os decía, el cortes, a tu capacidad de abstracción, de pensar, de analizar. Y entonces yo pensaría, ahí va, joder, sí que le he contestado mal. Bueno, pues es verdad, es que estaba concentrada en esto y me ha sacado del tema y es verdad, me he sentido, perdona, oye, no, no pasa nada, no pasa nada. Sin embargo, como no hacemos esto de preguntarnos unos a los otros, ¿qué te está pasando para reaccionar así? ¿Cómo te sientes para reaccionar así? ¿Qué piensas cuando reaccionas así? No nos preguntamos estas cosas, sino que rápidamente nos contestamos, además contagiados desde la misma emoción. Anda, hija, que contigo no hay quien hable. ¿A que sí? Y ya la tenemos liada. Y ya tenemos la incomprensión de pareja o de familia o lo que sea. Entonces, otra cosa que me surge, me inspira tu pregunta, Mauricio, es la manipulación que muchas veces hay por parte de algún miembro de la pareja del otro. Y que la hay, manipulación emocional. ¿Y sabéis por qué se produce esto? Pues porque nos falta, de nuevo, desarrollo de inteligencia emocional, conciencia emocional. O sea, si a mí no me puede manipular a alguien, no me puede provocar las emociones otro, si yo me paro a preguntarme qué estoy sintiendo. Si yo me paro, el otro no puede conmigo. Ahora, claro, si yo vivo en la inconsciencia, que es lo que nos pasa habitualmente a todos, vivo en la inconsciencia y, y simplemente me dejo arrastrar y contagiar por las emociones, entonces, no estoy yo. Aquí, Isabel, perdona que te interrumpa. Dice Mauricio, a ese punto quiero llegar perfectamente, que existen personas que logran manipular con sus emociones como una práctica aprendida, siendo una forma de involucrarse socialmente con un otro. Totalmente de acuerdo, Mauricio, es que y muchas. Hay personas que tienen esta estrategia de manipulación como línea base de vida, porque han aprendido que así salen adelante. Lo hicieron con sus padres, que es donde se aprende, y después lo están haciendo con las parejas, una detrás de otra además, y con los hijos, desde luego que sí. Y como te decía, ¿cómo salir de esa rueda? Pues alguno de ellos tiene que romper la baraja, alguno de ellos, los hijos o la pareja, alguien tiene que decir, mm, preguntarse, ¿cómo, ¿cómo me estoy sintiendo yo con esto? Tranquilamente, de verdad que ya, como os digo, yo creo que no es necesario muchas veces ni las respuestas, pero sí las preguntas. Y entonces rompes el juego del otro, porque tú ves que te estás contagiando de una emoción o que el otro te está provocando una emoción que no es tuya, que no es sana, que no es natural. Al final, si el otro te está provocando a ti, por ejemplo, mm, que te sientas te está provocando enfado porque te hace sentirte poca cosa, despreciado, humillado, que no vales para nada, que tú no sirves. Muchas veces lo que se hace en el maltrato lingüístico, ¿no? Maltrato en el trato que hay, ¿no? Es lo que se hace es despreciar al otro, desvalorizarle, ningunearle. Entonces, ¿cómo se rompe eso? Cuando la persona que está siendo maltratada se pregunta, ¿esto es mío o es de ese? Claro, es que vuelvo a insistir en el valor de las preguntas. En el momento en que tú dices, esto son juicios de ese, no son míos. Esto no es lo que yo siento. A ver, lo siento porque me lo está haciendo sentir el otro, pero yo puedo elegir mis emociones y puedo dejar de sentirme así. Puedo dejar de sentirme acosada, maltratada, ninguneada. Claro que sí, pero eso alguien tiene que romper el círculo vicioso en el que están. ¿Puede ser otra persona de fuera? Pues tiene que ser otra persona de fuera, pero no vale con que tú llegues y le digas, hija, que te está manipulando este tío. Por ejemplo, permíteme el ejemplo así, pero viceversa igual, ¿no? No vale con que se lo digas, porque la persona no lo ve desde ahí. Es a base de la pregunta, a base del darse cuenta, que esa persona se dé cuenta de que lo que siente, lo siente inducido, pero no inducido por las circunstancias, pero que podría sentirse de otra manera. ¿Te sientes amenazado por lo que él hace? No, no, es que es una amenaza real. Ya, pues entonces toma medidas, vete a la policía, entonces toma medidas, sepárate de él, entonces toma medidas, sal de aquí. Pero si me dices, no, es que yo le vivo como una amenaza y no te mueves, no tiene sentido, ¿no? Es decir, la lógica es que una vez que tú entiendes tus emociones, bueno, tomes acción diferente.
¿Estamos en línea, Mauricio? ¿Sí? Dice Mauricio, gracias Isabel, me aclaraste muy bien el interrogante. Saludos desde Chile, muy buena exposición. Muchas Y gracias, Mauricio, un placer. dice Camila, excelente exposición Isabel, yo soy responsable y elijo cómo sentirme siendo consciente de mis emociones. Saludos desde Chile también, tenemos todo un grupo en Chile. Y Qué ahora, bueno. Isabel, le vamos a dar la palabra a Carlos, que claro, como director de ICP, y a ICP pues te quiere saludar y darte las gracias. Adelante, Carlos. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. De nuevo, un cordial, vamos, un abrazo en la red. Y espero tener otra oportunidad muy pronto. Muchas gracias, Mercedes, también a ti por acompañarme con tanta lindeza, como dice Carlos. Isabel, muchas gracias nuevamente con nosotros en estas jornadas. Tú eres de esta casa, has aportado muchísimo, desde las primeras jornadas has estado aquí generando a través ¡Hala! Se cayó por ahí un pañuelo. ¿Cómo? ¿Qué ocurre? Algo se cayó por ahí. Bueno, ¿me escuchas, Isabel? Sí, sí, te escucho. Eso, pues que muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en estas jornadas, las séptimas jornadas. Aparte que quiero decir que tu libro de emociones capacitantes ha sido también para mí un manual de consulta, como los libros que tú sacas. Ahí tienes, también los recomendamos en las formaciones que nosotros damos, ya en la 11ª edición del máster, ya especializado en coaching, comportamientos psicológicos. Formamos parte del equipo del Colegio Oficial de Psicólogos que ahí tú coordinas, o sea que eres desde la casa además muy querida. Entonces, muchas gracias en nombre del equipo, de Eduardo, de Mercedes, de todos los que estamos detrás de John, etcétera. Gracias, Isabel. Muchas gracias, Carlos, por tu agradecimiento, tus palabras y vamos, y a todos por hacer posible esto que nos une a tantas personas y en todo el mundo. Un cordial, vamos, un gran abrazo a todos. Gracias.